Nosotros queremos tomar el tiempo en esta noche a hablar sobre un tema muy importante. Nosotros queremos compartir en esta noche un mensaje con el título La importancia de oír. La importancia de oír. Vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Y nosotros entendemos que esta es y sirve como la conclusión al sermón de monte que Cristo predicó en ese momento precioso cuando había una multitud escuchando. Y nosotros podemos decir que había mucha gente, pero en realidad había muchos oyentes. ¿Están conmigo, hermanos? Gente que estaba escuchando la enseñanza de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo, concluyendo el mensaje, llega a retar y desafiar a las personas por compartir una verdad inmutable. Una verdad que no se puede cambiar. Nosotros no podemos negociar, no podemos manipular esta verdad para que se conforme a nuestros gustos. Esta es una verdad establecida por Dios para siempre. Y la Biblia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Queremos ver en esta noche principalmente la importancia de oír. Pero queremos ver los dos aspectos de oír. Ambos se distinguen por su definición y por cómo se manifiestan. Oír sin escuchar quiere decir recibir información sin el deseo de querer recibir instrucciones, las cuales deben ser obedecidas. Creo que hay una ahí, hermano. Si puede cambiar la pantalla sí, ¿verdad? Ok. Oír sin escuchar. Eso es algo que sucede y Cristo está tratando con eso porque habían muchas personas oyendo la voz de Cristo. Y Él dice, oír sin escuchar, es decir, oír sin hacerlas. Es lo que Cristo dijo. Pero en realidad en este contexto, oír sin escuchar, es decir, oír el sonido de la voz, pero sin la intención de recibir las instrucciones con el fin de obedecerlas. Esto crea la necesidad de interpretar la información basada en pensamientos personales, ideas personales o suposiciones personales. Y esto inevitablemente termina al final en desobediencia. Entonces, oír sin escuchar es otra vez recibir información sin el deseo de querer recibir instrucciones, las cuales deben ser obedecidas. Ahora, oír y escuchar. Oír y escuchar. Eso quiere decir que humildemente uno oye con el querer de recibir instrucciones, de manera que conduce a la obediencia completa y a la autoridad sin ninguna desviación. Nosotros queremos en esta noche entender estos dos aspectos del oír.
y llegar a la conclusión que bíblicamente Cristo mismo está enfatizando la importancia de oír. No sin escuchar, sino oír y escuchar. Padre, guíanos en estos momentos, ayúdenos. Como dice Santiago, no ser solamente oidores, sino hacedores. Aquellos que oyen y escuchan ponen una atención intensa porque quieren entender, quieren obedecer. Y Señor, nosotros como discípulos tuyos debemos desarrollar un oído que oye y un corazón que escucha. Oh Señor, ayúdenos en esta noche, no ser como aquel que oyó las palabras, pero no las hizo. Ayúdenos a ser como aquel hombre prudente que oyó y las hizo. Guíanos en estos momentos, en el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Si usted toma el tiempo a observar la vida, el mundo en que nosotros estamos viviendo, nosotros vamos a llegar a una conclusión que vivimos en la generación más ruidosa de la historia. Hay tantas voces, tantos videos, información por todos lados, voces constantes, si sea en las redes sociales, en los reels, en videos, en la noticia, hay opiniones interminables. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde es muy difícil oír la voz correcta. Desde la entrada, hermanos, quiero decirles esto: debemos aprender a apagar los ruidos en nuestras vidas para escuchar la voz del Señor. Nosotros debemos aprender a apagar la música, apagar los teléfonos, apagar todo en nuestras vidas para enfocarnos en la voz más importante, que es la voz del Señor. Entonces, siendo parte de esta generación más ruidosa de la historia, oímos predicaciones cada semana, devocionales y mensajes todos los días, versículos en pantallas, en paredes, en redes sociales. Sin embargo, a pesar de tanto oír, no significa que estamos automáticamente creciendo en obediencia, santidad o semejanza a Cristo. Nosotros tenemos que entender que Jesús nunca dijo a la multitud: el que tiene oídos, oiga sonidos, oiga el ruido, oiga las tantas voces, oiga las opiniones, oiga las críticas. No, Él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Él estaba implicando ahí: oiga la voz mía. El que tiene oídos, oiga la voz mía. Oiga las palabras que yo te voy a enseñar. Oiga las instrucciones que yo te voy a impartir. Oiga todo lo que te puedo enseñar, porque es verdad. Y la Biblia dice que la verdad os hará libre. ¿Sabe qué, hermanos? Hay muchos cristianos que viven vidas atadas, vidas esclavizadas, porque no han aprendido a oír la voz del Señor. Estamos tan aptos a oír la voz de nuestro amigo, de nuestros familiares, de las opiniones de los demás. Y por último, si nos queda chance, apenitas escuchamos la voz del Señor. Es interesante que esta frase revela una verdad inquietante. No todo el que oye a Dios realmente lo está escuchando. Eso, hermanos, es una frase que nosotros debemos pausar y considerar.
Porque hay muchos de nosotros, yo incluido, nosotros venimos a la iglesia, nos acostumbramos a escuchar las enseñanzas, las predicaciones, nos acostumbramos a leer la Biblia, oír la Biblia leída en la iglesia, pero hermanos, eso no significa que estamos escuchando la voz del Señor. Es decir, hermanos, en plenas palabras, hay muchos que venimos a la iglesia y salimos siempre desobedientes. Me da pesar decirlo, hermanos, pero es la mera verdad. Si no es algo con que luchamos, Cristo no hubiera dicho, el que oye estas palabras y las hace, será hombre prudente. Entonces, este mensaje de que todos que oyen a Dios realmente no significa que lo están escuchando. Este mensaje confronta la peligrosa distancia entre oír la verdad y vivir la verdad. Muchos oyen la verdad. Había una multitud que estaba escuchando el hermoso sermón del monte del mejor predicador que jamás ha existido en esta tierra. Escúchame, pero no todos escucharon. Habían unos pocos que realmente de corazón escucharon las enseñanzas, recibieron las instrucciones con el fin de obedecerlas, cuesta lo que cuesta. Yo quiero escuchar la voz del Señor. En esta noche vamos a ver algunos principios con respecto a la importancia de oír. Número 1, si está tomando notas, escribe esto. Y espero que la pantalla no sirva como distracción, sino como una ayuda, ¿verdad? Tomo mucho tiempo para preparar esto para que sirve como un apoyo, ¿verdad? Para que podamos oír y ver y escribir. Número 1, si está escribiendo notas, escribe esto: el oír bíblico es más que solo escuchar el sonido de una voz. Al propósito, podemos estar aquí oyendo y diciendo amén. Podemos estar de acuerdo con la verdad, pero no implica que vamos a hacer caso a ella. ¿Están conmigo, hermanos? Es bueno estar de acuerdo con la verdad, pero debemos, más importante, escuchar. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, es interesante este pasaje, he estado estudiando, no principalmente en cuanto a la familia, sino en cuanto a este asunto de oír y escuchar. En versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6, la Biblia dice, el versículo 4 empieza con una palabra muy importante, y vamos a ver eso porque vamos a estudiar un poco el hebreo, de dónde viene esa palabra y qué significa esa palabra. La Biblia dice en versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5 hasta versículo 9, y vamos a ver esto más adelante, realmente sirven como la manifestación, o mejor dicho, los resultados de oír y escuchar. La Biblia dice, oye. La palabra aquí, la palabra hebrea para oír es Shema, es la palabra en el hebreo. Shema. Este término no significa una recepción pasiva del sonido. No es estar en el culto, escuchar el mensaje, estar de acuerdo, pero no tomar ninguna decisión, no escuchar con corazón abierto, intenso, queriendo recibir las instrucciones con el fin de obedecer. Shema es una palabra que realmente transmite una tremenda verdad al estudiar una sola palabra en el hebreo. Cuando la Biblia dice, oye Israel, hay un mensaje completo con 4 puntos en una sola palabra. La Biblia dice,
oye Israel. El contexto de la palabra hebrea Shema implica oír, entender, responder y obedecer. En el contexto de la palabra hebrea, Shema quiere decir oír, entender, responder y obedecer. Es interesante, hermanos, que estos aspectos de Shema, la palabra hebrea, oír, todos estos aspectos, oír, entender, responder y obedecer al próximo, hermano Harold, suceden casi simultáneamente. Esto es increíble. En otras palabras, es oír con el propósito de entender para poder responder en obediencia. Es un deseo, es un anhelo. No es solamente oír el sonido, la voz del maestro, la voz del pastor. No, es abrir su corazón porque hay un deseo, hay un anhelo que quiero oír y por oír quiero entender cuáles son las instrucciones específicas y bíblicas para poder responder a eso en obediencia. Cuando la Biblia dice, oye Israel, lo que la Biblia realmente está diciendo es, oye, entiende, responde en obediencia. ¿Están conmigo, hermanos? Es muy claro el mandamiento. No hay en esta palabra, no hay espacio, no hay lugar para argumentar, para cuestionar, para aclarar. No. Esto deja al oyente responsable solamente oír, entender y responder en obediencia. Hermanos, nada ha cambiado porque tenemos un Dios inmutable. Cuando Dios nos habla, la Biblia nos dice que debemos oír con el mismo énfasis. Oír con el fin de entender las instrucciones, con el propósito de responder en obediencia. Porque nada nos sirve oír si no queremos obedecer. ¿Están conmigo, hermanos? Conforme a los principios de la Biblia, oír y obedecer no se pueden separar. Conforme a los principios de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, el oír y obedecer no se pueden separar. Según el contexto bíblico, la palabra hebrea Shema quiere transmitir una verdad. Si oyó pero no obedeció, realmente no había oído. Interesante, ¿no? Hoy mismo yo fui a la carrera, a la casa. Me costó llegar a la casa porque queda muy lejos, ¿verdad? Pero fui a la casa rápido y estaba alistándome. Y mi esposa le gusta hablar sobre temas muy importantes cuando estoy apurado. Y esto es lo que sucede. Yo estaba oyendo la voz de ella. Pero bien, hermanos, cuando me dice, ¿verdad? Todo para. Y yo tratando de recordar unas palabras claves que me había dicho para decirle algo, para no ofenderla. Pero hermanos, yo quedé en blanco. Ella es muy compasiva. No merezco una esposa tan compasiva. Ella entiende que tengo tantas cosas en mi mente. A veces ella está hablando y oyo, pero no estoy escuchando. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo la diferencia? Queremos y debemos entender que el oír no es suficiente. La obediencia es entonces la evidencia de haber oído de verdad.
Cuando un cristiano falta obediencia, cuando un cristiano falta vivir en obediencia, es porque no ha oído. No ha oído. Hoy, esta semana ha sido una semana muy interesante porque faltamos un montón de personal aquí en la escuela, en la iglesia, y hay muchas responsabilidades que caen encima de uno, ¿verdad? Y no está acostumbrado, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado y ajusto mi horario para las cosas que me toca hacer, pero es difícil cuando tengo que alistar a las niñas en la mañana y tengo hombres esperándome y esto y eso. Entonces yo estaba un poco presionado en la mañana, por decirlo así, para que no piensen mal de mí, ¿ok? Un poco presionado, pero también estaba molesto. Y ahí estoy en la oficina trabajando, alistando el mensaje, estudiando, y viene y entra mi hija Cora, y ella está. Yo tengo una refri pequeña en mi oficina y ahí tengo unos goodies. Si no sabe lo que son goodies, realmente son confites, ¿ok? Confites, chocolates, fresco, bombones. Ella abrió la refri y me dice, wow, papi, tiene muchos goodies. Yo pregunté, ¿quiere? Claro que sí. ¿Quiere un chocolate? No, quiero Skittles. Es el confite favorito mío, ¿verdad? Digo, bueno, voy a compartir con ella. Abro la voz y yo digo, hey, no diga nada. No diga nada. Esto es entre nosotros, ¿ok? Ok, papi, ok. Ella comió y ahí estaba jugando en mi oficina. Yo me puse a trabajar y de repente me pregunta, papi, ¿puedo ir a los columpios? Y yo pregunté, hija, ¿quiere ir sola? Sí, papi. No se puede. Yo quiero que usted quede aquí conmigo. Me pongo a trabajar de nuevo. Yo no soy como la mamá, que ella puede tener un ojo aquí en el trabajo y otro ojo por allá, y sabe todo lo que está pasando y está enfocada al mismo tiempo en lo que está haciendo. Yo no entiendo eso. Yo tengo dos ojos y los dos van en una sola dirección, ¿verdad? Yo solo me enfoco en una cosa. Yo estaba bien enfocado en el mensaje, tratando de derramar mis pensamientos en la computadora, y de repente la puerta de mi oficina abre y Cora entra a mi oficina. Ni me daba cuenta que había salido ella, y entra y me dice, papi, ¿puedo ir a la oficina de hermana Marta y pintar? Ey. ¿Por qué estás afuera de mi oficina? ¿Qué te dije? Y hice una pregunta y justamente estaba trabajando en este punto. Y yo hice la pregunta, me oíste, pero no me hiciste caso. ¿Están conmigo, hermanos? Y yo le hice la pregunta, ¿me oíste? Sí, papi, pero no me hiciste caso. Usted dice, wow, pastor, qué barbaridad, tan grosero, tan serio. Es una niña, solo quería salir. No, este es un asunto. Si no aprende la importancia de oír con la intención de escuchar y obedecer, escúchame muy bien, cuando Dios le habla, ¿sabe qué? Tuve que castigarla. Porque, ¿qué fue el resultado de oír sin escuchar? No fue obediencia, sino la desobediencia. ¿Están conmigo, hermanos? Ella oyó mi voz,
Ella oyó las instrucciones, pero no escuchó con el fin de entender las instrucciones y proponer en su corazón obedecerlas. Si somos honestos, hermanos, en muchas ocasiones oímos la voz del Señor, pero no le hacemos caso. Salimos de la oficina sin pensar y regresamos con toda confianza, habiendo desobedecido, estando en desobediencia, y regresamos pidiendo permiso para hacer otra cosa. ¿Están conmigo, hermanos? El oír es importante. Vemos en este pasaje en Deuteronomio que el oír es no solamente oír con el propósito de entender para poder responder en obediencia, pero hermanos, vemos en este texto cómo Shema se manifiesta por pasos de obediencia. Mira lo que dice la palabra de Dios. En versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primeramente dijo: oye Israel, te voy a dar algunas instrucciones, pero escúchame muy bien. Los resultados, la manifestación de esta palabra Shema es obediencia. Versículo 6: enseñarás o repetirás estas palabras. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, vemos aquí la manifestación de haber oído. Y el oír se manifestó de una forma de obediencia. Es interesante, estaba pensando en esta palabra oír en el hebreo. Y el oír en este contexto exige una respuesta vivificante. Esta palabra oír exige una respuesta vivificante que manifiesta en forma de obediencia. No ha oído verdaderamente a Dios hasta que su vida, hermanos, escúchame muy bien, comienza a cambiar. Nosotros no hemos oído verdaderamente la voz del Señor, si sea mediante predicación o la lectura bíblica, hasta que nuestras vidas comienzan a cambiar. Usted dice: entonces, pastor, ¿por qué está enfatizando tanto la lectura bíblica? ¿Por qué enfatiza mucho leer la Biblia pasta a pasta? Porque es una oportunidad más oír Shema, la palabra de Dios. Número 2, escribe esto. Jesús en las Escrituras, en nuestro texto de Mateo, define lo que significa oír de verdad. La Biblia dice en Mateo 7: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es interesante, en este texto vemos dos constructores, dos hombres que iban a construir una casa. Y nosotros sabemos en este contexto, la casa representa su vida. ¿Están conmigo, hermanos? Una observación del pasaje: ambos constructores oyeron a Jesús. Ambos recibieron la misma enseñanza. Ambos tuvieron acceso a la verdad. Ellos oyeron. La diferencia no fue falta de información o falta de instrucción o falta de saber qué era lo correcto. Ellos estaban los dos bien sabidos porque los dos oyeron. La diferencia fue que uno oyó sin escuchar.
El otro oyó y escuchó. Puedo pausar aquí en esta noche. Yo sé que estoy tirando mucha información, pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a un culto pidiéndole al Señor, Señor, anhelo oír tu voz? No anhelo oír un buen mensaje, sino, Padre, anhelo oír tu voz. ¿Sabe qué? Hay muchas veces en que yo he estado en un mensaje y el pastor tocando un tema y el Señor me está hablando sobre otro tema. El asunto no es solamente el tema, sino el corazón con quien oímos la voz del Señor. ¿Está oyendo la voz del Señor? ¿Está apartando tiempo en las mañanas diciendo, Jehová, Dios, anhelo oír tu voz? Si somos honestos, el horario, la agenda nos tiene apurados, preocupados, ansiosos, olvidadizos, y no oímos la voz del Señor. Vemos en nuestro texto que Jesús divide a la humanidad en dos grupos. Número uno, los que oyen y no obedecen. Número dos, los que oyen y obedecen. El constructor insensato no es ignorante. Óigame muy bien, hermanos, no es ignorante. Y muchas veces nosotros como discípulos de Cristo vivimos en desobediencia no por ignorancia, sino porque no hemos querido escuchar. El constructor insensato no es ignorante en este texto, es al contrario, alguien informado, pero no transformado. ¿Sabe qué? La información de la Biblia es excelente, pero si usted nunca abre su corazón para escuchar, va a ser una persona informada, pero no transformada. La estabilidad espiritual no se construye acumulando conocimiento, sino practicando la obediencia. Usted dice, pero pastor, yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Empieza con lo poquito que tenga y vive en obediencia a lo poquito que ya tiene. Escúchame muy bien, hermanos, Dios no espera que usted sea un cristiano maduro, obediente, sumiso, viviendo por fe en cada aspecto de su vida de la noche a la mañana. Dios simplemente quiere que obedezca el poco conocimiento que ya tenga. Pero es por eso que la Biblia dice que es importante añadir a nuestra fe todos los días. Es interesante, en Mateo 7:21, la Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no malinterpreta este versículo. La salvación no se gana por obras. Porque tenemos que comparar estas escrituras con otras escrituras. Y la Biblia dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto quiere decir, y este versículo destaca, hermanos, una relación personal. Si usted y yo tenemos una relación personal con el Señor y realmente lo amamos,
Eso nos va a motivar, eso nos va a impulsar a querer hacer su voluntad. Pero para poder hacer su voluntad tenemos que oír su voz. Cristo está hablando de una relación. Recuerde que Cristo está empezando su ministerio y hay una transición por llegar, que ellos iban a pasar de la ley a la gracia. Ahora al fin va a haber una oportunidad, escúchame muy bien, entrar la mera presencia de Dios mediante Cristo. No solamente el sumo sacerdote que tuvo que pasar por el velo a presentar la sangre del sacrificio del Cordero, sino el Cordero de Dios ya derramó su sangre, y mediante su sacrificio nosotros podemos entrar personalmente. Cristo está hablando en este texto de una relación personal, y si usted realmente tiene una relación personal con el Señor, debería de haber un pequeño deseo en su corazón, hacerle caso, oír su voz. Háblame, Señor, no para tener más conocimiento, sino para rendirme más a tu voluntad. Número 3, escribe esto. Llegamos a la verdad que hemos estado hablando. Número 3, oír sin escuchar conduce al derrumbe. Oír sin escuchar conduce al derrumbe. Mira lo que dice el versículo 26 de nuestro texto, Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como habíamos mencionado, ambos constructores oyeron la misma enseñanza. Cada uno construyeron una casa, hicieron el intento de edificar su vida. Los dos enfrentaron las mismas tormentas. La casa sobre la arena, escúchame hermanos, probablemente se veía bien bonito, de moda, con todos los lujos. ¿Están conmigo, hermanos? Tal vez esa casa se construyó más rápido, requirió menos esfuerzo y parecía al inicio estable por un tiempo. Pero el oír sin escuchar no sostiene su vida cuando llega la presión, cuando viene la tormenta, cuando viene aquel momento inesperado. Y quiero que entiendan un principio bíblico, hermanos, y ya vamos a terminar. Las tormentas que vinieron y cayeron sobre ambas casas vinieron con la misma fuerza, con la misma presión, las mismas dificultades, por decirlo así. Pero el principio bíblico es lo siguiente: las tormentas, sean lo que sean, no revelan lo que has oído, sino lo que has obedecido. Entonces la enseñanza en nuestro texto no es tanto enfatizar la casa, sino lo que la persona oyó y si desobedeció o obedeció. La roca representa la obediencia suya, la arena representa la desobediencia. Ambos oyeron, pero uno escuchó y edificó su vida sobre la obediencia. Otro oyó y no escuchó y edificó su vida sobre la desobediencia. Cuando llega la prueba,
El conocimiento sin obediencia se derrumba. La profesión de ser discípulo de Cristo sin sumisión se derrumba. La religión sin entrega se derrumba. Y vemos ilustrado en la foto, oír sin escuchar trae la ruina. Pero oír y escuchar es la vida edificada sobre la obediencia, algo sólido, algo que brinda estabilidad a la vida. Cuando vienen las tormentas, al propósito, si no está pasando por una tormenta hoy, alístase. Vienen las tormentas cuando menos espera. Usted puede estar preparado con sus finanzas. Usted puede estar armado en cuanto a la cocina y tener todas las provisiones. Usted puede tener toda la ropa que ocupa. Pero escúchame muy bien, Dios sabe cómo traer las pruebas a nuestras vidas para manifestar la verdad de lo que hemos decidido. Oír sin escuchar. Oír y escuchar. ¿Ha estado escuchando la voz del Señor? Vemos la diferencia entre las dos casas. Jesús dice en este texto que no era una caída simple, hermano Milton. Ups, perdóname. No fue algo casual. Cuando la Biblia dice que cayó la casa y agrega las siguientes palabras, es para enfatizar algo muy importante. Dice, y fue grande su ruina. Lastimosamente, hermanos, hay cristianos que han oído tanto, pero ni están en la iglesia. Sus familias desordenadas, divorcio, rebeldía, pleitos, no tienen dinero, están frustrados, no hay paz, no hay tranquilidad, están amargados, están resentidos, se vuelven críticos. Y hermanos, escúchame muy bien, estoy hablando de los cristianos. Se dice, ¿cómo es que eso es posible? Oyeron, pero no escucharon. La importancia de oír y escuchar. Usted dice, ¿por qué esto es tan importante hoy, pastor? Porque hay muchos creyentes hoy que son ricos en conocimiento, pero pobres en obediencia. Ayúdeme, hermano Harold, por favor. Ricos en conocimiento, pero pobres en obediencia. Hoy día hay muchos cristianos que son informados bíblicamente, pero inestables espiritualmente. Hay muchos que son rápidos para oír y lentos para obedecer. La Biblia dice en Santiago 1:2, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Será posible que podemos engañarnos a creer que somos espirituales mientras vivimos en rebeldía, desobediencia, al punto de experimentar la ruina de nuestras vidas? ¿Cómo podemos llegar a ese extremo? Oír y no escuchar. No quiero causar pena, pero hablé con una persona hace poco y me dijo algo, y pensando en este mensaje, digo yo, gloria a Dios que no hay solamente oidores, sino hay personas que oyen y escuchan porque quieren obedecer. Y hablé con una persona y me dice, pastor, en este año vamos a arreglar ciertos asuntos en nuestras vidas,
para poder ser miembros en la iglesia y servir a Dios. Esa es evidencia, hermanos, de no conformarse, sino oír la voz del Señor, escuchar la voz del Señor con la intención de obedecerla. Y eso es lo que trae transformación a nuestras vidas. Conformidad es temporal, transformación es permanente. Así que hay verdades en su vida, en mi vida, que sabemos, pero no estamos obedeciendo. La pregunta no es si oímos su voz, sino si la escuchamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero en este proceso de oír y escuchar, puede construir su vida sobre la verdad. Puede someterse a la verdad, puede obedecer la verdad, porque solo la vida edificada sobre la obediencia permanecerá cuando llegue la tormenta. ¿Está preparado? ¿Tiene su vida edificada sobre la obediencia porque entendió la importancia de oír y escuchar? Padre, gracias, Señor, por nuestro tiempo aquí en esta noche. Algo tan sencillo, no algo profundo, podríamos decir algo superficial, pero realmente algo tan sencillo. No obedecido puede convertirse en una gran ruina en nuestras vidas. Señor, ayúdenos a apagar todo el ruido para poder oír y escuchar la voz tuya en nuestras vidas. Es la única forma en que podemos caminar con confianza. Es la única forma en que nosotros podemos vivir una vida estable, arraigada, fortalecida, anclada. Tenemos que oír, no solo para acumular conocimiento, sino para someternos y obedecer tus instrucciones. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Un mensaje tan sencillo, pero una verdad tan profunda. Yo no sé si usted solo oyó el mensaje en esta noche o oyó y escuchó. Pero Dios quiere obrar en nuestra iglesia en este año. Pero solo sería posible si empezamos este año determinados a no solo venir al culto a oír, sino escuchar con la intención de entender para poder responder en obediencia. ¿Sobre qué está edificando su vida? ¿Sobre la desobediencia o la obediencia? Si Dios tocó su corazón en esta noche, sería bueno responder.